La fiscalía dice que el líder de la luz del mundo viajaba en jets privados con documentos falsos y gastaba miles de dólares. La Procuraduría Estatal de California presentó este viernes nuevos detalles en el caso contra el dirigente de esta iglesia y dos de sus presuntas cómplices. Las autoridades revelaron que el pastor Naasón Joaquín García posee una fortuna y un jet privado que le permitirían evadir la justicia estadounidense, con el fin de que se mantenga la elevada fianza que le impusieron o se le quite el derecho a una. El acusado, por su parte, se declaró no culpable. Para justificar por qué se le debe mantener la alta fianza de 50 millones de dólares o mejor aún, no darle derecho a una, al líder de la Iglesia Evangélica La Luz del Mundo, bajo arresto en Los Ángeles por 26 cargos relacionados con el abuso sexual de menores y pornografía infantil, la Fiscalía General de California reveló este viernes nuevos detalles sobre la supuesta fortuna del pastor. De acuerdo con las autoridades judiciales, el dirigente de dicha congregación religiosa, Naasón Joaquín García, ha viajado por el mundo a bordo de jets privados y usando documentación falsa. También hay registros de sus gastos desbordados. En una ocasión pagó $100,000 en una tienda de Beverly Hills en un solo día y cuando la policía registró su casa de Los Ángeles tras su detención, hallaron más de $200,000 en efectivo y en oro. A las 11:22 am, García entró al juzgado 30 de la Corte Superior de Los Ángeles. Vestía un uniforme de reo de color naranja y portaba unas esposas. Algunos de los feligreses que acudieron al tribunal lloraron al verlo así. Más de 200 personas llenaron la sala judicial. El acusado se declaró no culpable. Aún así, la fiscalía advirtió que él representa un riesgo para la seguridad pública, considerando que agredió sexualmente a 4 mujeres, 3 de las cuales son menores de edad, lo que catalogaron como un patrón de abuso valiéndose de su posición jerárquica en la iglesia. Una menor dijo que perdió la virginidad por el abuso sexual de García, afirmó la vicefiscal estatal Amanda G. Plisner, quien pidió al juez que elimine el derecho a una fianza para evitar la fuga del acusado. Como prueba de su peligrosidad se dio a conocer que durante la investigación preliminar las autoridades han revisado más de 60 dispositivos, en los cuales se encontraron varias fotos y vídeos de pornografía infantil que recibió el pastor. Él abusó de esa posición de poder para explotar a menores, señaló la fiscal, asegurando que los fieles se sentían orgullosos y bendecidos haciendo lo que el acusado García les pidiera. En un principio, la fiscalía sugirió que le impusieran una fianza de $25 millones a García y unos días después pidió que se elevara a $50 millones. En la audiencia de este viernes en la Corte Superior de Los Ángeles, advirtió que incluso esa cantidad tan alta puede ser pagada con la fortuna del líder religioso y con la ayuda monetaria de su iglesia, que tiene más de 5 millones de feligreses en casi 60 países. Viaja muy seguido en jet privado. Hay un enorme riesgo de que huya, alertó Plisner en el tribunal. Hay individuos en el mundo que están disponibles para ayudar al acusado. De acuerdo con los fiscales, García ha usado en sus viajes documentos oficiales falsos con distintos nombres. Por eso teme que, una vez libre en espera del juicio, se vaya del país y se oculte quizás en la sede de su congregación, Guadalajara, donde tiene su residencia y personal que lo apoya. Para justificar que el dirigente de la luz del mundo tiene suficiente dinero y los medios para esconderse en cualquier lugar, la vicefiscal Plisner fue quien expuso los presuntos gastos excesivos del pastor, incluyendo una fuerte suma de dinero en efectivo que le decomisaron en su vivienda. El acusado recientemente gastó $100,000 comprando en una tienda de Beverly Hills un solo día, afirmó la funcionaria. La iglesia alega que su líder vive de manera modesta. Es la primera vez que una entidad de gobierno ha indagado y expuesto la supuesta fortuna de un líder de la luz del mundo. Por años, reportes periodísticos han señalado que García, su padre Samuel Joaquín y su abuelo Aarón Joaquín, el fundador de la iglesia hace más de 90 años, se volvieron millonarios gracias a las donaciones constantes de sus fieles, la mayoría de los cuales son personas de bajos recursos. Un vocero de la congregación aseguró a Univisión Noticias la semana pasada que el pastor no es millonario, que vive de manera modesta en México y que realiza sus giras evangélicas, viajando por el mundo sin lujos. Además, insistió en que las donaciones que reciben de sus feligreses son voluntarias. Eliezer Gutiérrez, portavoz de la iglesia, contó a este medio que hace unas semanas acompañó a García en un viaje a El Salvador y negó que hayan derrochado dinero durante ese recorrido que se realizó en un día. Si tú me preguntaras, ¿llegaron a un hotel o un restaurante importante? No, comimos lo que los hermanos nos ofrecieron en la medida de sus posibilidades. Comimos pollo con ensalada, el agua era de tamarindo.
Nos ofrecieron café y pupusas, aseguró. Afirmó que en la colonia Tapatía, hermosa provincia, donde se encuentra el templo principal, Gutiérrez vive de manera sencilla. La casa que le conozco a él es una casa normal, como muchos hermanos ahí. Quizás algunos tienen alguna casa que en apariencia se puede ver más grande, afirmó. Vive de acuerdo a sus posibilidades, en lo que yo conozco. Por su parte, los abogados de García argumentaron en el tribunal este viernes que su cliente es un empleado de la congregación que no tiene acceso a las cuentas bancarias de la misma y que está pagando de su bolsillo su defensa. Él no tiene la autoridad para autorizar una transacción monetaria. Las finanzas de la iglesia están separadas de mi cliente, señaló el abogado Allen Sawyer en la corte, insistiendo que el pastor no debería tener una fianza tan elevada. Mientras que el litigante Ken Rosenfeld catalogó de excesiva esa suma que hasta hace unos días sugería la Fiscalía Estatal, con la justificación de que su cliente no tiene antecedentes penales y no representa un riesgo de fuga. Hemos hablado con miles de testigos que confirman la rectitud de mi cliente, dijo. Mi cliente merece ser tratado como el ciudadano estadounidense que es. Tras escuchar los argumentos de ambas partes, la jueza Teresa Sullivan determinó que aún no se ha presentado evidencia sólida para negarle el derecho a fianza o reducir la suma impuesta al dirigente de la luz del mundo. Por ello, pidió que la moción se vuelva a discutir en otra audiencia el próximo 15 de julio. Fue la misma conclusión a la que llegó con respecto a otra de las acusadas, Alondra Ocampo, de 36 años y residente de Los Ángeles. Ella ha sido señalada como la cómplice principal de García. La fiscalía pidió que se le imponga una fianza $25 millones, la misma cifra sugerida desde su arresto a principios de este mes. La jueza Sullivan sí redujo notablemente de $5 millones a $150.000 la fianza para la tercera implicada, Susana Medina Oaxaca, de 24 años y residente de San Diego. Contra ella pesan 2 cargos de copulación oral forzada a un menor. La magistrada le exigió permanecer bajo arresto domiciliario mientras continúa el proceso legal, portar un dispositivo de localización, GPS, y no tener contacto con ningún menor de 18 años. Su abogado Pat Carey dijo a Univision Noticias que sus familiares, quienes estuvieron presentes en la corte de Los Ángeles, planeaban pagar este mismo viernes ese monto para liberarla.